Bienvenidos a todos y a todas al segundo encuentro de capacitaciones del seminario. Soy Soar y estoy acá con Udo, de parte de la organización. A ver si está por ahí Udo, no lo veo. Y bueno, Amigo, hoy estamos en el eje de Israel y tenemos el honor de recibir a dos personas ya con historia en la Derajá, que nos van a venir a hablar de tensiones y el rol de los jóvenes en la actualidad israelí. Tenemos a Alan Bellolo y a Gadi Fuchs, a ver si están por ahí. Está Alan saludando, Gadi. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Nada, esperemos que la pasen bien y si tienen preguntas nos las pueden dejar en el chat o al final vamos a tener un espacio de preguntas para que todos las hagan. Bueno, sin más que decir, los dejamos a los dos. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? Horario ya medio de la siesta, me imagino que algunos se estarán levantando o no, o estuvieron de seminario todo el día. Me presento, mi nombre es Alan Bellolo, fui a Madrid mucho tiempo, quizás demasiado, pero siempre de Madrid, nunca en Madrid. Qué chiste malo que hago para empezar, se me van a ir todos. Fui a Madrid mucho tiempo en un movimiento juvenil sionista que se llama Jalutz la Merjab. Estudié psicología en la UBA, soy docente de historia judía en la escuela Ort. Dirijo la escuela de Madrijim de Gastronot en Buenos Aires. Algunas otras cosas más. Hincha de Independiente a full. Y como les decía, también, bueno, hincha de mi Tnuá, que me vio ser Madrid durante tantos años, Jalutz Merjado, en donde compartí momentos muy lindos, mucho de ello junto a mi amigo Gadi Fuchs, que voy a dejar acá que se presente, no sé si lo ven ahí, yo lo tengo como medio abajo a la izquierda, a la derecha. ¿Me tenés? ¿Me ves? A la derecha te veo, Gadi. Está bien, estoy bien posicionado entonces. No, mentira. Bueno chicos, me presento, mi nombre es Gadi, amigo de Alan, también Madrid de la misma Tnuá en Jerusalén Merjad. Viví 4 años en Israel, ahora volví acá a Argentina, cuestiones personales, estoy estudiando con la idea de en un futuro volver para allá. Hice la Tzabá, fui a Madrid de Shnat Akshara, del Jalutz y también algún tiempo por ahí de Abonim, en Israel. Así que también tengo el agrado de haber compartido muchos años de Adrajá y muchos buenos momentos junto con Alan y otras personas más. Bueno, yo soy de Rosario, soy hincha de Newell. Y nada, espero que en esta hora que tenemos con ustedes y poquito más, de alguna manera dejarles algo y que les sirva o que les produzca algo. Bueno, y ya un cachito antes de arrancar, quería como aprovechar este fin de semana, que no sé si es casualidad o no, vaya uno a saber, el viernes 11 de septiembre fue el famoso Día del Maestro, muchos de ustedes no habrán tenido clases, yo tengo el placer de dedicarme también a la docencia. No sé, seguramente sus comunidades tienen Día del Madrid, Día de la Madrijada, etcétera, pero no sé si es que hay uno tan establecido. Y quiero aprovechar también para felicitarlas a ustedes por estar acá un fin de semana, un domingo, teniendo capacitaciones en este contexto, por estar dando peulá, chicos, en este contexto, me parece que es un montonazo, y que esto, bueno, la historia se los va a reconocer, van a ser los madrijim, las madrijot de la pandemia. Escuché historias de Peulot y muchas cosas muy lindas, grupos nuevos de comunidades que se crearon, con pibes que necesitaban también un lugar donde poder esparcirse en este contexto, y empezaron a ir chicos nuevos también a Tnuot, a comunidades. Me parece como muy lindo eso que estuve escuchando, que estuve viendo, así que felicitarlos a ustedes por lo que hacen semana a semana, sábado a sábado. Felicitar también a los chicos que están organizando este encuentro, que es un laburazo, así que Soar y el resto del equipo, felicitaciones a ustedes. Muy bien ahí ¿cómo se dice? La banderita de dealer. Veo muchas caras conocidas. Gadi, vos sos de Rosario, posiblemente menos, pero bueno.
No, yo no caso un chori. Saludos a todos quienes me crucé en algún momento, quizás Janijim, Janijot, alumnos. Veo ahí a Fede, a Yara, a Mora, a Luli, la vi por ahí. Bueno, nada, saludos a todos. Mucho amor me genera verlos a ustedes en este entorno, pero bueno, basta de cosas así empalagosas y vamos a lo que nos toca, que tenemos poquito tiempo para un montón de material que trajimos con Gadi, así que vamos a proyectar acá, presentar, compartir pantalla. Ahí está. Bien. Ahí va, ¿todos pueden ver? Sí, perfecto. Genial. Bueno, gracias por responder. Eso es clave. Bueno, si ustedes lo sabrán, ¿no? Siendo Madrijim, Madrijot, la importancia de responder en el Zoom y de poner la camarita y ver que hay otro ahí del otro lado y que el otro está bien y que te está escuchando y que estamos en contacto, está buenísimo. Bien. Vamos entonces a arrancar con lo que nosotros venimos a trabajar, que tiene que ver, cuando me escribieron los chicos me dijeron, bueno, pensemos un poco en, ¿cómo se dice? Sí, ahí me dicen que está Ari Kogan por ahí, saludos a Ari. Vamos a empezar entonces, y nos tratamos de enfocar en problemáticas sociales que hay en Israel, en dilemas, tensiones sociales, y me dijeron también, bueno, veamos también cuál es el rol de la juventud, ¿no? Porque en definitiva ustedes son jóvenes que asumo se identifican de alguna forma u otra con Israel, y entonces, bueno, veamos también el lugar de los jóvenes de Israel, y es por eso que yo lo convoqué también a Gadi, que Gadi más o menos es joven, y es israelí también, y a su vez con Gadi dijimos, bueno, pero ¿por qué no convocamos más jóvenes? Así que, bueno, esta capacitación está armada también con testimonios de jóvenes que viven en Israel y que viven el día a día allá y que tienen como una voz con respecto a las tensiones que se dan en Israel. Nosotros decidimos enfocarnos en particular en protestas sociales que está habiendo últimamente en Israel. Tenemos un montón para hablar de cada una de estas protestas. Vamos a tratar de hacer una introducción, ¿sí? Un pantallazo para que ustedes después puedan, bueno, entender de qué se habla cuando se habla de estas protestas y de estos reclamos y que puedan investigar un poco más profundamente. Lo estructuramos. Agrego lo chiquito, lo que dijo Alan. Todos los videos de la gente que tenemos es gente que son todos Bogrim, todos. Son todos Bogrim, fueron todos Madrijim y siguen siendo Madrijim. O sea, fíjense que de alguna u otra manera, al final el Madrid está en todos lados. Totalmente. Totalmente, y como uno sigue siendo Madrid aún cuando ya deja los marcos de educación no formal. Bien, nosotros decidimos usar el mapa de Israel como una especie de, no sé, como una especie de hilo conductor, si quieren, son todos Madrijot, sabemos que es un hilo conductor. Vamos a recorrer las 3 ciudades más grandes de Israel, que son Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, que está ahí arriba, es ese piquito, bueno, ustedes ya lo sabrán. ¿Por qué? Bueno, de vuelta, es un hilo conductor simplemente, pero decidimos también contarles que hay, así como hay protestas sociales, hay espacios en particular donde se protesta, y que estos espacios de protestas, de luchas, son espacios con historia, son espacios con una lógica, y entonces nos pareció que estaba bueno también mostrárselos, y al mismo tiempo que vamos a ir nosotros trabajando, vamos a trabajar, o vamos a pensar entre todos, la idea es que pensemos entre todos también, ¿no? Determinadas protestas, y las vamos a ubicar, por ejemplo, algunas protestas las vamos a ubicar en Jerusalén, otras en Tel Aviv, otras en Haifa. Eso no quiere decir que en Tel Aviv solo se protesta por una cosa, en Jerusalén por otra y en Haifa por otra, sino que simplemente de la forma que nosotros encontramos para hacer esto un poco más dinámico.
Al mismo tiempo yo ahora voy a hacer algo muy jugado, que sabemos que es muy jugado porque todos manejamos Zoom y todos somos Madrid Gym con Zoom. Voy a cambiar de ventana, entonces capaz que ustedes siguen viendo esto, capaz que no. Ustedes me dirán, ¿siguen viendo esto? Sí, seguimos viendo. Ah, no, ahí se cambió. Se cambió de WhatsApp. WhatsApp. Ok, está bien. Gaby, vos tenés una cosa que yo te mandé ahí por WhatsApp, ¿puede ser? Sí, pero no cambiaste mi apellido todavía. Estoy ofendido. ¿Cómo? ¿Qué querés que vea? Ah, el texto que te mandé para mandarle por el chat. Sí. Ahí, ¿les mandás? Esperá. Ah, no, pará, no tengo. Sí, te lo mandé por WhatsApp recién. Mientras Gadi les manda el texto por el chat, les voy a decir de qué se trata este texto. A medida que nosotros vamos a ir trabajando con algunas tensiones sociales en determinados lugares geográficos de Israel, la idea es que ustedes puedan manifestarse también. ¿Sí? ¿Cómo manifestarse? Bueno, que puedan poner un cartel en esos lugares, pensando en un reclamo que a ustedes les surge, en alguna frase, en algún eslogan, en alguna consigna que a ustedes les surja con respecto a estos dilemas, lo que sea, no importa la postura política que tengan, sino lo que ustedes quieran poner con respecto a esa temática en ese lugar. Ahora, cuando Gadi les mande por el chat, lo van a entender, cualquier cosa, consulta que tienen, nos mandan por el chat, ¿sí? ¿Encontraste, Gadi? Ahí lo mando. ¿Sí? Sí, el tema, Sí, yo ahora se los mando, esperá. Te lo mando yo. Seguí. Mandáselo Bueno. vos si podés, porque esta compu no es mía. Está bien, ¿eh? Ahí va. Entonces. Sacaste compartir pantalla. A ver. Ah, no compartí pantalla, ¿no? Chicos, esto pasa No. todo. Bien. ¿Dónde está? Ahí está. Bien, se los voy a compartir ahora. Quiero contarles, mientras, que justo 5 minutos antes de entrar, se me apagó la computadora. Entonces tuvimos que hacerlo así. Se me apagó la computadora, abrí de vuelta Zoom y se me empezó a actualizar Zoom. Todas las que podían pasar, pasaron. Pero aquí estamos. Ahí va. Bien. Una cosa que le pasa a Nana Melolo. Cosas que me pasan a mí. Con todo el cariño que le tengo después de tantos años de amistad que tengo con Alan. Ahí No, está. mientras Alan busca. ¿Lo mandaste? Ahí lo Dice ahí. mandaste, genial. Ahí está. Mandaste todo, bien. Bien, resolvemos imprevistos, ahí va. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a arrancar. Ahí tienen un Padlet por cada tema de los que vamos a trabajar. Ahora vamos a explicar mejor cada tema y entonces, sin más preámbulos, y así no se nos aburren y se nos van. ¿Para cuántos son? Somos como... ¿Cuántos somos acá? Somos 88 personas. 88, buenísimo. Entonces, vamos a hacer así. Les voy a pedir a cada uno que se presenten, que digan su nombre, que hacen de su vida. No, mentira, no vamos a llegar nunca. ¿No? Bien, ahí algunos que fueron alumnos míos se ríen porque ya conocen, saben siempre los mismos chicos. Bueno, ahí va. Bien. Ahí está, vamos a empezar entonces, ¿no? Y entonces vamos a pensar la política en Israel y las tensiones sociales en 3 ejes. Esto ustedes ya seguramente tuvieron un montón de capacitaciones, lo conocerán, igual lo vamos a repasar por las dudas. Sí, nosotros vamos a plantear las tensiones sociales que hay en Israel en 3 ejes. El eje económico-político, ¿sí? Y acá vamos a ver mucho de protestas que hay ahora por el costo de vida de la clase media en Israel, ¿sí? Por también últimamente causas de corrupción o crisis políticas que hubo en Israel. No se puede armar gobierno, hace unos 2 años que no se arma gobierno, ahora hace poco con la crisis del coronavirus se armó una especie de gobierno de unidad, pero también con una forma medio de emergencia y un gobierno un poco que en cualquier momento se puede llamar elecciones de nuevo, pero tenemos esa crisis política, vamos a ver, bueno, cómo se manifiesta en Israel y lo vamos a escuchar también desde la voz de jóvenes de nuestra edad, bueno, más de su edad que de nuestra edad, pero jóvenes al fin. Por otro lado, bueno, vamos a hablar acá, dijimos costo de vida, crisis política, corrupción. Por otro lado, vamos a hablar también de protestas
con respecto a derechos sociales, ¿sí? Israel es un Estado que está muy vinculado al rabinato, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que más se protesta, por ejemplo, tiene que ver desde, no sé, la típica de los colectivos en Shabbat, hasta, por ejemplo, también el matrimonio, que solamente puede ser por servicio religioso. Por lo tanto, un matrimonio mixto entre una persona judía y una persona no judía no se podría hacer en Israel. Lo mismo con respecto al matrimonio igualitario, ¿sí? Ahora vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Sí, vamos a hablar sobre la comunidad LGBTIQ en Israel, los derechos que ellos reclaman, el movimiento feminista en Israel, y vamos a ver también tensiones y protestas que surgieron hace poco con respecto a la violencia de género y a la educación sexual. Y también, como sabemos, la sociedad israelí es una sociedad multicultural, en la que, como toda sociedad, no deja de haber discriminación. Vamos a trabajar también con esos temas cuando lleguemos a la ciudad de Haifa. Y por último, también vamos a trabajar seguridad y conflicto, ¿sí? Cuando hablamos, en este caso, de seguridad, nos referimos al conflicto y a la política de Israel en los territorios, ¿sí? Vamos a trabajar también, pensar en estos términos, ¿no? Ocupación o territorios en disputa, anexión. Hace poco se planteó la posibilidad de una anexión de algunos territorios, sobre todo de algunos territorios de Cisjordania, más o menos por acá, ¿sí? Que al final no se realizó, y eso terminó esa historia con Israel no realizando esa anexión, y yo esto no se los explico bien en profundidad qué es la anexión y todo eso, algunos lo sabrán, otros no, pero como no es el tema central, como que quiero avanzar así llegamos a ver todo. Finalmente esta historia terminó por ahora, o este capítulo terminó por ahora con el acuerdo, con la normalización de las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos. Algo habrán escuchado, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar estos temas en particular y vamos a ir entonces al mapa de Israel, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir a, no, eso no, ahí está, ahora sí, nos vamos a ir a Tel Aviv, ¿sí? Y en Tel Aviv nos vamos a ubicar en el centro de las protestas sociales en Tel Aviv, que es Kikar Rabin, ¿sí? Gadi, ¿vos querés contar qué es Kikar Rabin? Bueno, Kikar Rabin, el nombre, me imagino que el nombre a todos les dice algo, al que no, bueno, Kikar Rabin, la Plaza Rabin, es la plaza donde, si alguno tiene memoria o no, o si no, se los cuento ahora, Rabin cantó por última vez antes de que fuese asesinado por un atacante extremista de la extrema derecha religiosa israelí, y lo maté en la plaza. En esa plaza Rabin cantó Shir la Shalom con una manifestación enorme en el marco de los acuerdos de Oslo, y bueno, después fue asesinado. Kikar Rabin tiene ese nombre en homenaje a Yitzhak Rabin. Quien no sabe, Rabin, bueno, nació en Israel, tiene una historia larga militarmente como miembro del Palmaj, gran comandante del Palmaj, después también fue ministro de Seguridad de Israel, fue Ramatkal de Israel, etcétera, 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 llegar hasta primer ministro. También fue embajador en Estados Unidos, tiene un historial enorme. ¿Alguien agregó algo? ¿No escuché? O se prendió el micrófono. Para que ustedes entiendan más o menos, en Kikar Rabin es el lugar, por así decirlo, en Israel también en general, Kikar Rabin es el centro o el símbolo de las manifestaciones, por así decirlo, más del progresismo y de la gente por ahí que se opone. Netanyahu gobierna hace más de 10 años sin ninguna interrupción al gobierno de Netanyahu. O sea que, en general, la foto que ustedes vean de Kikar Rabin, de manifestaciones que en general son manifestaciones para lo que es Israel, no traten de comparar la magnitud de la movilización que tiene Argentina, por así decirlo, a la que tiene Israel. No son las mismas culturas, ni políticas ni sociales. Hay una diferencia. Quizás ustedes de repente hoy en día ven 15.000 personas en la calle,
sería el equivalente a que acá en Argentina salgan, no sé, 150.000, 200.000 personas a la calle. Es muchísimo, por así decirlo. Para trazar un paralelismo, aunque no soy muy fan de hacer esas cosas, para que ustedes entiendan y simplificarlo un poco, para no hacerla tan larga. O sea que Kar Rabin es el símbolo de las manifestaciones que se oponen, por así decirlo, al gobierno de Netanyahu y en sí a la derecha también, por así decirlo. Las primeras grandes manifestaciones que se hicieron cuando se empieza todo el movimiento Shalom Achshava, allá por 1980, en la Primera Guerra del Líbano, también toman como el lugar de referencia Tel Aviv y ese tipo de lugares. Sí, algo que queríamos recalcar también con Gadi es que en Israel hay coaliciones de gobierno desde hace más o menos unos 25 años, que son coaliciones de gobierno de centro-derecha. Por lo tanto, todas las protestas sociales, o la mayor parte de las protestas sociales organizadas que se van a ver, por lo general, son protestas de la izquierda israelí, de sectores por ahí más progresistas, ¿sí? Y también una pequeña, también acotar algo más, o sea, claramente si Netanyahu o las derechas, centro-derecha gobiernan Israel es porque tienen mucho apoyo popular y muchos votos. Ahora, el público que vota y que apoya al gobierno de Netanyahu, que es muy grande, no es un público el cual se movilice. Es un público más que vota y que después no se moviliza. De hecho, más adelante vamos a explicar lo que está pasando actualmente, pero en estos días también hubo demostraciones a favor de Netanyahu. Lo que pasa es que no fueron tan numerosas o tan grandes como las que van a ver ustedes, que sí fueron las en contra de Netanyahu, o las en contra de este gobierno. Porque decir en contra de Netanyahu es minimizar un poco todo lo que está pasando. Bien, cuando nosotros hablemos entonces acá de Kar Rabin, ahora de vuelta, hay manifestaciones con respecto a el conflicto israelí-palestino y a la política en los territorios en Tel Aviv, en Jerusalén, en Haifa, qué sé yo, pero nosotros acá estamos como tomando un poquito Kikar Rabin para hablar de este tipo de manifestaciones, de este tema en particular, de este eje. Entonces, acá vamos a dedicarnos en Kikar Rabin a hablar de este eje en las tensiones sociales en Israel. Y nosotros acá estuvimos haciendo un par de punteos, sí, un par de... Estuvimos apunteándonos un par de cosas como para poder charlar al respecto, ¿no? En principio, tenemos, hace poco, bueno, lo que les decíamos, la posibilidad de que tuvo Israel de anexar territorios de Cisjordania, que al final no sucedió. Y entonces, Kikar Rabin se hizo eco de muchas protestas contra la anexión de territorios en Cisjordania, que bueno, al final no sucedió. Otra cuestión que se critica en este caso son los asentamientos, algunos legales, otros ilegales, en esos mismos territorios, asentamientos israelíes, por parte de los colonos, ¿sí? Gadi, vos podés contar un poco mejor de qué se trata esto, Sí. qué son los asentamientos, quiénes son los colonos. Antes que nada, no confundir, cuando nosotros hablamos de que las manifestaciones que se hacen en Israel son en contra de esto que está aplicando Alan, no hay que confundir, por ejemplo, lo que es la demanda en Israel en contra de lo que la gente en Israel llama kibush, que es la conquista, lo que sería la conquista del territorio ocupado, la ocupación, y por ejemplo, el reclamo que se hace la gente acá en contra de la ocupación, por ejemplo en Argentina. Acá ustedes van a encontrar que todos los asentamientos que están después de Leña Verde son ilegales, cosa que se dice, por ejemplo, yo escucho mucho acá. Y en Israel, por ejemplo, si vos vas a alguien en esa manifestación, inclusive de la izquierda israelí, en ningún momento te va a discutir que, por ejemplo, en la ciudad, que es una ciudad que en su momento fue un asentamiento de Ariel, por ahí alguien conoce el lugar Ariel, el que no, bueno, lo puede buscar, ya es una ciudad, tiene su universidad, es bastante importante. Nadie discute que Ariel tiene que ser parte de Israel. Entonces, como primer punto, dividir ahí, no confundir lo que puede ser la demanda en Israel en este tipo específicamente en este tema que es la ocupación o la anexión o el conflicto palestino-israelí, con las demandas que se escuchan acá. Yo personalmente, cuando hice el servicio militar, la Tzabá, estuve un tiempo considerable en Hebrón, por así decirlo. Si no conocen Hebrón, es una ciudad muy problemática desde el punto de vista religioso.
y también demográfico. ¿Por qué? Porque en Hebrón están los patriarcas, está la tumba de los patriarcas para nosotros, y también es una ciudad muy importante para prácticamente todas las religiones. Por ejemplo, en el año hay 10 días que son exclusivamente, que pueden entrar prácticamente a todos los lugares sagrados de Hebrón los judíos. Después hay otros 10 días que pueden entrar los musulmanes, y otros 10 días que pueden entrar los cristianos. ¿Ok? Se permiten visitas. Y en esos 10 días viene gente, por ejemplo, vienen musulmanes de todo el mundo. Vienen delegaciones literalmente de todo el mundo. ¿Y por qué digo que también es problemático a nivel demográfico? Hebrón es una ciudad en la cual viven muy pocos judíos y muchos árabes. Cuando yo hablo de muy pocos judíos, no pasa de 10.000 judíos, y cuando yo hablo de muchos árabes, más de 40.000, más de 100.000 árabes. Obviamente está todo dividido dentro de lo que se puede, ahí están los puntos de control, etcétera, etcétera, pero lo que pasa es que a veces en la práctica, esto es muy difícil de explicar, pero se lo voy a tratar de explicar si me pueden ver, es por ejemplo, literalmente pasa que en este edificio vive una familia judía y pegado a este edificio vive una familia palestina. Esto pasa, y en la práctica es muy difícil cuando uno tiene que hacer controles, salir a hacer patrullas, tratar de, ¿viste?, de que no se enardezca o no se pique el ambiente. Son situaciones muy difíciles. Pero bueno, justo yo estuve en Hebrón, que es la ciudad tipo, por así decirlo, y ya ustedes van a ver en algún video que tenemos para mostrar, le van a ver más, le van a explicar de mejor manera, más didácticamente. Pero bueno, para mí era importante mostrar esa diferencia en la demanda y lo que en Israel obviamente se pide, lo que ustedes pueden escuchar acá, y también para que entiendan la complejidad de lo que es por ahí los territorios, llámenlo como ustedes quieran, en disputa, ocupados. No voy a hacer un juicio de valor sobre eso, sino para que entiendan la complejidad de la situación. Pongo, Adi, ¿te parece el video? Me parece perfecto, Alan. Uepa, no, este. Now, what do these buses mean? What do they mean? If there's so many buses, what does it mean? They go loud, just a little bit different. Okay, but it also means that people are coming from all over Eretz Israel to Hebron, right? Because they know that Hebron is it's not just a few people who care about it. This whole nation cares about it. Beautiful. Now today, sadly, you see this thing, it's called a checkpoint. Okay, it's a security checkpoint, and this makes sure that the Arabs that come in here don't come in with any weapons or anything like that. Look at this, see this nice Arab who's walking through here. Okay, he's been checked, he doesn't have any weapons. And it also, sadly, it means that we can't go to that part of Hebron. We can't go into 97% of Hebron. 97% of Hebron, off limits to us today, okay? We only have 3. We live in 3% of this town that we've lived in for 3,800 years. The world wants to make it look like this is a checkpoint that's anti-Arab. But the truth is, it's just a security checkpoint. Arabs are treated with respect here. They come in so they don't hurt us. Sadly, we cannot go to walk in Hebron just because we're Jewish. Bien, y tratamos ahí entonces de enfocarnos un poco, en este caso, en la postura o el punto de vista de los colonos, que ahí vemos claramente cómo se da un poco esta tensión, este conflicto.
con asentamientos que se van creando en esos territorios que posiblemente sean parte de un posible Estado palestino, si es que puede llegar a haber o no. Eso es lo que después también vamos a plantear y que también genera tensión y que también se ven las protestas. Y estos colonos reclamando este territorio diciendo, bueno, nosotros queremos como hacer uso de este territorio, y esto genera tensión, ¿no? Con respecto también a una posible solución del conflicto, nosotros acá pusimos 3 que se hablan, ¿sí? Una tiene que ver con la anexión de los territorios y que sea todo parte de Israel. Como decía Gadi, hay un tema demográfico ahí porque hay una población palestina muy grande, y entonces sectores del sionismo más de izquierda van a decir el problema demográfico es que si vos querés tener un Estado judío que sea democrático, entonces si vos anexás todo ese territorio vas a tener mitad del territorio o la mitad de la población no va a ser judía. Y entonces es cuestión de matemáticas ver entonces que finalmente va a haber parlamentarios en su mayoría no judíos y que después, bueno, no se van a sentir representados con la bandera, el himno, ¿sí? Entonces por eso partidos sionistas más de izquierda plantean la idea de poder construir 2 estados, el famoso eslogan de 2 estados para 2 pueblos, ¿sí? Se ve mucho este eslogan en las manifestaciones en el aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin, sobre todo acá en la Plaza de Rabin, por eso elegimos este tema para este lugar, teniendo en cuenta, bueno, el valor histórico. Y por otro lado también ya hay personas que están hablando que de seguir como el conflicto de esta manera se puede llegar a tender a un Estado binacional o plurinacional, juntando todas las porciones de tierra. Por eso, bueno, el conflicto es un conflicto muy complejo, tiene un montón de aristas, de perspectivas, y todas estas perspectivas se dan también en las manifestaciones, ¿sí? Tenemos también, Guy, ¿te parece si mostramos acá Disturbing the Peace o se los recomendamos porque ya estamos, nos queda media hora? Se los recomendamos mejor, ¿no? Mostrale la parte de la. Cuando, no, mostrar cuando están en el acto. Le explico cortito qué es eso. Para que ustedes entiendan lo que. Ahora van a ver un extracto muy chiquitito de un documental que está en Netflix. Después Alan, al final va a decir bien el nombre todo. Y van a ver, es un grupo de, al principio, combatientes, todos soldados combatientes que se negaron a salir de los territorios y hicieron una conexión con palestinos directa para juntos luchar en contra de lo que ellos dicen que es la ocupación en los territorios. Lo resumí mucho. Está bien. ¿Pueden ver ahí? ¿Se ve? ¿Se ve la película? Se ve. Genial. Ah, no. Ahora se ve el No, presi. se ve el presi, No se ve la película. Se ve el presi. Me parece que se ve el presi. Ah, está bien. Cuando no quiero que se vea algo, se ve. Cuando quedamos así, presi. Quedamos así, Zoom. Bien. A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora? Se ve. Ahora sí. Siempre lo banqueas. كنت تروحي؟ كنت تروحي على المظاهرة؟ بروح لحالي أنا. La Paz. وانه طيب مظاهرة شو يعني هاي هيك يعني لافتات وهيك بس وصورة حنظلة ومجسم الجدار في عصافير حمام شيء زي سلام سلام يا سلام يا سلام انت بتعرف رأيي جميل انه انا بحبش يشاركوا في هيك اشياء. اوكي وانا بحب اشارك في هيك اشياء.
بس هم صغار بصيرش يعني احنا كأننا بنعطيهم الاتجاه ويمشوا فيه. انت بتعطيهم الاتجاه اللي انت بتشوفيه مناسب. انا مش راضي اثر عليهم، انا بقدر اثر انا بفرش عليهم، انا بديش انا اثر بفرش عليهم، انا بدي انا بفرجيهم الطرفين، بفرجيهم من هان وبفرجيهم من هان، بفرجيهم مش واقع لحاله. لما اخذتهم هذيك اليوم على مظاهرة النكبة شافوا الغاز وشافوا الجنود وشافوا الطخ وشافوا كل البلاوي. ومن جانب اخر بفرجيهم المسألة الثانية انه في مظاهرات سلمية بتصير. يعني انت يا جميل يوم النكبة فرجيتهم، هذا هو واقعنا بصراحة. هذا واقعنا على الطخ والمحسوم والى اخره. هدول اللي جايين الكم واحد اللي جايين في المؤسسة، كم واحد قديشهم بيمثلوا في إسرائيل؟ مش كم واحد يعني اللي هم كده يجوا يقولوا لنا احنا بدنا سلام ويبقى احنا ملاح ومحسننا وهي بنسوي مظاهرات تضامنا معاكم، وهو قاعد في نص أرضي. يعني احنا يا جميل بالضبط زي اللي اجوا على دارنا واخذوها واعطونا الحمام نعيش فيه وبشروطهم اخرى عايشين في الحمام، وبعدين بيجوا بيقولوا لنا تعالوا بدنا نسوي معكم سلام. لا المسألة مش مسألة زي هذول الناس أول شيء رافضين الخدمة في الجيش الإسرائيلي، كل فعالياتهم في الضفة الغربية ضد المستوطنات ضد الجدار، كل الأمور اللي بتسويها بتوقعش إنهم كمان بتوقعش إنهم كم مستوطنة وقفوها. اسمعي ما وقفوش ولا مستوطنة. محمود عباس بحاله ما قدرش يوقف مستوطنة. بس على القليل الناس بيحاولوا. عندهم قوة يا جميل مش طبيعي. بده يجي كم واحد من المقاتلين من أجل السلام رفضوا الخدمة يغيروها؟ بغيروها. إذا أنت قريتي عن نيلسون مانديلا شخص لحاله غير دولة كان كل الدين وغير كل النظام، وانت بتعرف انه شخص لحاله. كل شخص لحاله كيف قدر يسوي هيك؟ كيف قدر؟ وغاندي شو سوى؟ كل هذول الناس شو سووا؟ كله مضي على وقت بس. فاطمة عشان يتحسن وضعنا ووضع أولادي لازم الأمور تمشي بهالطريق هذا. بتوقع ان احنا ماشيين في انتفاضات ثنتين، في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وعمال الشعب الفلسطيني وكل انجازاته بترجع لورا مش تتقدم لقدام. ما هم في الاخير شو بيفكروا جميل؟ بدهم يسووا دولتين، دولة إسرائيلية على أرض فلسطينية. طيب أو إحنا قديش بدنا ناخذ من هاي الدولة من الأرض الفلسطينية؟ 22. خلص يعني الأمور بتجاوب بحالها يعني. بتجاوب حال. يعني من وين أنت يا جميل أنت كلت من شاب طول عمرك في السجون وبتناضل ضد الاحتلال وإلى آخره وأخوك شهيد وأمك الله يرحمها كانت يعني من الستات اللي معروفين في نضالها للجانب اللي يعني الآخر تماما. يعني أنا هذا إشي بيستفزني. أنا مارست الانتفاضة الأولى يعني ما خليش شيء. في ناس يا جميل سووا أكثر منك وما زالوا بيسووا وما يأسوش، بس مش شايف وما حطوا إيدهم في إيدين الإسرائيليين. ما اختلفناش بس يعني مش شايف إنه سووا تغيير. ما سووا تغيير بس النضال إذا كان نضال يعني بعرفش يا جميل عيلتي بكت ليل نهار تضلت تقول لك ما بضيع حق ورا مطالب. صح مزبوط ويمكن لك إن أنا مضيع حقي. إذا أنا بسكت وبسويش ولا شيء معناته أنا بكون مضيع حقي. هذول الناس اللي انت بتشوفيهم الحين بكل تطبيع وغير تطبيع اللي بيطلعش يناضل عند المستوطنة او على الارض اللي اليهود صدروها او حتى على الجدار، هذول الناس اللي مضيعين حقهم. اللي بيضلوا ساكتين هذول اللي مضيعين حقهم. لا هذول محافظين على كرامتهم. لا مش محافظين على كرامتهم. اذا الواحد يقعد في داره ويضل ساكت معناته مش محافظ على كرامته بس. وانتو ايش رايك؟ بدك تروحي مع البابا؟ إذا دايما بتروح على البابا. Bueno, Gadi, ¿vos querés contar mientras yo busco ahora la parte cuando ya se da la manifestación? ¿Vos querés contar un poco por qué te llama la atención como ese fragmento? Yo, cuando nos juntamos por Zoom claramente para esta actividad, yo lo que quería con este video mostrarle a ustedes es, por un lado, no alcanzamos con el tiempo para mostrarles la parte donde los israelíes dicen que cuando se van a reunir con los palestinos, tenían miedo de que los secuestren, tenían miedo de que por ahí darle la mano a alguien que en un pasado fue terrorista o tuvo la intención de serlo. Y para que vean ahora qué es lo que siente el palestino cuando también toma parte en esta discusión, en este debate sobre la ocupación, que a ellos les toca de lleno, porque la viven, como mucha gente también de Israel la vive. Vean las contradicciones que hay. Fíjense que un israelí, un soldado o un israelí que no fue soldado, que tuvo un pariente que falleció en un atentado, en la guerra,
en lo que ustedes quieran, que esté implicado con el conflicto, fíjense las contradicciones internas que tiene que superar para poder decir, bueno, yo voy a hacer algo por esto. O sea, una persona que quiere, desde un lado más de izquierda, decir, bueno, yo quiero ver qué pasa al otro lado, me quiero juntar, quiero saber quiero encontrar una manera de cocinar esto que no sea a los tiros o a las piñas. Entonces, esa contradicción hay del lado israelí, es decir, capaz que estoy negociando, capaz que estoy sentándome a comer, o capaz que estoy aceptando en mi casa, vean el documental si pueden, a una persona que asesinó, mató o quiso, lo que sea, o fue cómplice. Y fíjense del lado palestino lo que dice la mujer y lo que dice el hombre. La mujer le da rabia que el hombre haya sido un guerrero en la primera intifada, haya luchado, haya combatido, haya perdido un hermano, y de repente, según ella, ahora que está haciendo, está aceptando las condiciones que le pone Israel, renunciando a la gran Palestina. No sé si prestaron atención que dice, Palestina será el 22% en total, o sea que están renunciando a la gran Palestina. Entonces estás perdiendo, estás renunciando, no estás luchando. Y él dice, yo ya probé la intifada, probé acá, probé allá, y yo veo que las dos intifadas que pasamos, en la final de los 80 y en los principios de los 2000, las dos intifadas, no solucionaron nada, sino que al revés, empeoraron todo. Y él también en un momento critica a la organización política palestina, dice, y Abbas tampoco hace nada. Para que ustedes vean un poco que cuando sale el conflicto de los dos lados, y esto es mi opinión, políticamente prácticamente no hay voluntad, y los que terminan pagando eso son, de un lado, en Israel, los soldados, la gente que vive en los territorios, o la gente que vive en Israel y que después termina siendo víctima de un atentado que pasa en Farsaba, en Ranana, en Tel Aviv, y el otro lado, los palestinos que no quieren saber nada con el terrorismo ni con nada de nada, pero terminan a veces, por culpa de una vecino que hizo un atentado, terminan recibiendo una noche entera 5 visitas del ejército a revisar casas, departamentos, edificios, y terminan odiando o terminan teniendo una visión de Israel mala. Para que vean las contradicciones que tiene. Era más que nada este video. Totalmente súper recomendable el documental Disturbing Peace, lo pueden encontrar en internet, como verán. Y un poquito ya para cerrar con este tema y unirnos también con lo que vamos a trabajar en Jerusalén, nosotros pedimos a Nati, una gran amiga nuestra, que vive en Israel, y que nos cuente un poquito, ella vive en Jerusalén, que nos cuente, ella estuvo participando de manifestaciones en la calle Balfour. La calle Balfour es el lugar de las manifestaciones en Jerusalén. Bueno, también está otro lugar que se llama Kikar París, pero que nosotros traemos es la calle Balfour, porque ahí está la residencia del primer ministro, ¿sí? Claro, sería como la Quinta de Olivos. Claro, ahí está, para que se den más o menos una idea. Entonces, ¿qué pasó? No. Vamos a ver. Ahí está. Sí, perdón, chicos. Últimamente estoy participando en las protestas de la calle Balfour, pero algo interesante de contar es que para mí las protestas empezaron después del 30 de mayo, después del asesinato de Iyad el-Halak, un palestino de 32 años con autismo en manos de la policía de frontera, Mishmar al-Gvul. Fue la misma semana que el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, y ahí algunos grupos de jóvenes comenzamos a organizarnos y a salir a protestar contra el racismo policial, contra la violencia policial, porque no se liberaban los videos del asesinato de Iyad. Al mismo tiempo era la época donde estaba muy candente toda la cuestión de la anexión de los territorios de la Bicata Yardén, del Valle del Jordán y algunos territorios C. Y frente a eso salimos a manifestarnos muchos grupos de jóvenes. Eran manifestaciones que no tenían tanta masividad como las de Balfour, pero que sí, hoy en día esos primeros grupos de jóvenes están en Balfour, en Balfour en las protestas masivas contra la corrupción de Netanyahu, contra el mal manejo de Corona, pero seguimos reclamando por el asesinato de Iyad, por el asesinato de Salomón, y por distintos casos de violencia policial, de cuestiones de racismo estructural que existen en este país, contra
contra la ocupación en general. Es un reclamo que está en Balfour, si bien no es el reclamo más fuerte, hoy en día el reclamo más fuerte, el reclamo que yo más escucho por lo menos, tiene que ver con un futuro y con bienestar económico que la población no tiene, y por supuesto con las causas de corrupción de Netanyahu, pero sí hay una columna importante, hay un grupo importante de gente que en Balfour tiene carteles que hablan de justicia para los asesinados por violencia policial y por el racismo estructural que existe en este país. Y bueno, eso es un poco mi perspectiva y el lugar que yo intento ocupar en las marchas. Muchas gracias por el espacio. Bien, interesante, hablábamos con Gadi antes del espacio, el testimonio de Nati, porque Nati hizo Aliyah hace 4 años, ella está en Israel y forma parte de esas marchas porque también ella tiene una perspectiva de Ahava Bikortit, ¿no? De amor crítico hacia Israel, y desde ese lado es como que ella trata de mejorar el Estado de Israel. Y también lo que hablábamos con Gadi es que ella entra a las marchas para protestar por un asesinato que se dio justo en la semana del asesinato de George Floyd, y que despegó el mismo movimiento que se daba en Estados Unidos con el Black Lives Matter, también se dio en Israel. Acá en Argentina también hubo, y esperemos que no haya, casos de violencia policial, y también se despertó reclamos, ¿sí? En Israel, bueno, no es la excepción, y ella trae los reclamos, ella fue en la calle Balfour, que en la calle Balfour también se empezaron a dar otros reclamos, como los reclamos de la corrupción. Acá tenemos las fotos que nos mandó Nati sobre el caso de Eyad Alalak, ¿sí? Y así, con el testimonio de Nati, nos vamos a Jerusalén, la adorada, a la calle Balfour, para hablar un poco sobre la crisis política y la corrupción que está como en los gritos de los manifestantes en Israel. Una cosita más, al mismo tiempo, con respecto al tema anterior, que al mismo tiempo que hay manifestaciones, desde este lado también hay manifestaciones en contra del terrorismo de ambos lados, y organizaciones también, por eso son temas como muy profundos y complejos, que ahorita se nos complica con el tiempo para trabajar, pero vamos a hacer muy rápido. Soar, tenemos unos minutos más y si nos extendemos, ¿sí? Buenísimo, gracias. ¿Cuántos minutos más tienen? ¿Qué? Buenísimo, ahí está, tenemos algunas manifestaciones en la calle Balfour para que vean las manifestaciones. Ahí se dieron en gran medida en el 2011, sobre todo, donde se encontraron, digamos, por justicia social, por el costo de vida de la clase media israelí. Esta foto la saqué yo. Acá el señor con el bombo y la cacerola me hicieron acordar un poco a Argentina. Y estas son manifestaciones que se dieron en el 2011 en Israel por el costo de vida, y que también reunían muchos reclamos, ¿no? Como por ejemplo el reclamo por la liberación de Gilad Shalit, ese soldado que fue capturado, si no me equivoco, en el 2005, puede ser, 2005, ¿no? 5 o 6 años. Claro. En el 2011 lo liberan cuando nosotros damos Shnat. En el 2011 lo liberaron. Yo acá me anoté a Bibi Yelí porque es una canción que sonaba en estas protestas por el costo de vida en Israel de la clase media, que me pareció como bastante gráfico, que eran protestas en contra de la desigualdad económica, de la desigualdad social, y la canción era algo como a Bibi Yelí, Shalosh Dirot, como que Bibi, hablando del primer ministro Benjamin Netanyahu, tiene 3 departamentos, Imlo Ayalo Shalosh Dirot, Gadi, vos corregime el hebreo, Ulay Ayali Dirayeli, ¿no? Si él no tuviera 3 departamentos, yo capaz que tendría 1, ¿no? Y ahí con esa canción como que se
surgían estas protestas en contra de la desigualdad en Israel, que si bien no son tan masivas como hasta el día de hoy, al día de hoy se sigue protestando por esto. Al mismo tiempo se protesta por la corrupción. Acá tenemos un manifestante diciendo como, dice, te compramos un avión, entonces volá, como pidiendo la renuncia de Netanyahu por las causas de corrupción, y acá una remera con un submarino que dice Hakirah Shab, que Hakirah quiere decir investigación, hablando de una investigación por una posible causa de corrupción en la compra de un submarino. Gadi, ¿vos querés decir algo más de esto? No, está bien. Está bien, si querés mostrarle así como para agregarle otra introducción por ahí un poquito más completa de la de Joel, que por ahí también él estando allá. Vamos a apurarnos, así no nos quedamos sin tiempo. Teníamos mucho material que mostrarles y teníamos miedo de quedarnos cortidos con el tiempo. Bueno, acá este cartel que dice, ¿cómo es que dice, Gadi? ¿Qué dice acá? Matzar. Dice, una detención política es una luz roja para la democracia. Y acá el cartel diciendo Crime Minister es como un eslogan que se da también en esas protestas. Bien. ¿Por qué vuelve acá? No te vayas a Haifa. No. Qué difícil es de usar esto, ¿eh? Bueno, vamos entonces a el video de Joel, que Joel Schwartz es historiador israelí, vive en Israel hace mucho tiempo, y le pedimos que nos mande una breve descripción de esta crisis política que se está dando en Israel. Del primer ministro Netanyahu y de todo su gobierno, de todo su gabinete. Esto es algo bastante insólito en la historia de Israel, que tiene una larga historia de manifestaciones políticas, pero en general la ciudad de las manifestaciones era Tel Aviv, y el público que se manifestaba, salvo algunas excepciones históricas, era el público de la ciudad de Tel Aviv y del centro del país. Esto se ha ido extendiendo en los últimos meses, en el último año, y uno tendría que preguntarse por qué. La verdad que hay por lo menos tres razones que están hiladas la una con la otra. La primera es una crisis política sin precedentes. Por primera vez en la historia de Israel se hicieron 3 elecciones seguidas y en las 3 nadie obtuvo la mayoría, lo que quiere decir que el primer ministro no consiguió la suficiente cantidad de votos en el Parlamento para seguir siendo primer ministro y tuvo que armar diferentes coaliciones muy endebles, pero muy grandes, como la actual coalición de gobierno, con los partidos o con los rivales políticos que aspiraban a sucederlo. Si bien estos tampoco consiguieron obtener la mayoría de los votos, Netanyahu no puede hacer gobierno solo. Esa crisis se debe en parte a todas las acusaciones de corrupción que hay contra Netanyahu, a acusaciones bastante graves, algunas que han sido investigadas durante años, otras que surgieron en los últimos años y que ninguna de ellas ya es un caso cerrado, pero que todas juntas representan como una ola de sospecha, una nube de sospecha que cubre todas las acciones del primer ministro. En segundo lugar, hay una crisis puntual que tiene que ver con la administración del coronavirus. El coronavirus en Israel empezó como algo que se podía administrar, fue vendido al mundo y mostrado al mundo como algo que se podía administrar, pero en los últimos meses, la administración del coronavirus está cada vez más caótica. La sensación es que el sistema de salud está a punto de caer continuamente, a pesar de que no lo ha hecho, no ha caído en debacle todavía. La sensación también es que en todo lo que tiene que ver con la cuestión social, con la ayuda social a aquellos que se han visto afectados por el coronavirus, Israel ha sido un país mucho menos generoso que en las canastas de ayuda social, ha sido mucho menos generoso que los países de Europa, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, que son los países con los cuales Israel le gusta compararse. Y por detrás de todo esto también está la cuestión de la democracia. Mucha gente siente que Netanyahu, que ha sido un primer ministro demócrata durante la mayor parte de su carrera, ahora que se siente amenazado judicialmente, ha cada vez hecho más caso de las voces dentro de su partido, dentro de otros partidos de derecha, que de alguna manera buscan coartar la libertad de la Corte Suprema de Justicia, de una justicia independiente, que de alguna manera buscan supeditar la justicia y la policía y las cortes al poder político
para buscar alguna salida que le permita zafar de los procesos que están en marcha. Bien, esto en cuanto a la corrupción en Israel, y es un tema que cada vez genera más protestas en la sociedad. Esto ya lo mostramos. Bien. Cada vez genera más protestas en la sociedad israelí, contado muy bien por Yoel Schwartz. Verán que hay temas que por ahí nosotros pensamos que solo se hablan en Argentina y se hablan en todo el mundo, Israel no es la excepción. Y ahora nos vamos a Haifa, ¿sí? Donde vamos a hablar de derechos sociales, de esta disputa por ahí entre Estado y religión que se da y se tensa todo el tiempo. Quizás ahora lo que más tensa esta disputa tiene que ver con la comunidad LGBT, con la violencia de género también. Y trajimos acá a dos ex madrijot de nuestra TNUA, que son dos mujeres cordobesas que ahora se las vamos a presentar. Tenemos el lugar, el auditorium. Gadi les puede contar qué es este lugar, que él vivía acá a unas cuadras. El auditorio queda en la zona media alta de la ciudad de Haifa. Es una zona donde hay un cine, queda por la avenida Moriah, una zona muy linda. El día que ustedes vayan de Plan Israel, me imagino que van a ir, y si no, los que hagan aliá. Yo viví en Haifa, una ciudad hermosa, donde salís a pasear el perro y te persiguen los jabalíes. Esto no es joda, esto es real. Tengo videos que lo atestiguan. Es una ciudad hermosa, y la zona esa, como al ser como una especie de centro cultural de la ciudad, es donde se reúne, donde se hacen las manifestaciones. Bien, recuerden que tienen ahí los Padlets, si quieren ir dejando su cartel, acá con respecto a la disputa por los derechos sociales, en el Padlet del Auditorium de Haifa. Acá tenemos algunas... Around 20,000 people turned out for Jerusalem's annual Gay Pride Parade. Waving rainbow flags emblazoned with the Star of David, they marched through the streets of central Jerusalem amid tight security. There'd been threats by some Jewish activists to disrupt the parade. In 2015, an ultra-Orthodox Jewish man stabbed a 16-year-old girl to death and wounded 5 others. Thursday's rally opened with a minute's silence to honor the girl. A few dozen people demonstrated against the parade. Bien, ahí tenemos un poquito, en realidad son manifestaciones en Jerusalén, pero también se ve un poco, por un lado, las manifestaciones del orgullo y también el reclamo de algunas cuestiones que ya les van a contar las chicas, por un lado, y por otro lado también se ve como tensa con sectores más, como esto tensa con sectores más ortodoxos, ¿sí? Al mismo tiempo también hay sectores ortodoxos que reivindican a su vez estos reclamos, si bien son minoría, cabe destacar que lo hay, ¿sí? Y vamos a ir a que... Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Débora, soy de Córdoba, tengo 26 años. Ay, perdón chicos, Y hace 9 meses y medio que estoy en Israel. En este tiempo asistí a algunas manifestaciones de diferentes causas. Una de ellas fue la del Día del Orgullo en la plaza principal de Tel Aviv, donde ahí pude conocer un poco más cuáles son los reclamos de la comunidad LGBT acá, al menos en Tel Aviv. Personalmente creo que acá socialmente es más aceptado, se ven, digamos, hay como más visibilización, se ven más banderas LGBT en la calle, más parejas homosexuales, bares gay friendly, pero en materia de derechos creo que Israel está un poco atrasado, faltan derechos básicos como matrimonio igualitario, adopción de parejas homosexuales. En esa manifestación me enteré que todavía se siguen haciendo tratamientos de conversión acá para curar a personas de la comunidad LGBT, sobre todo en comunidades religiosas, ultraortodoxas. Pero bueno, yo personalmente me sentí más cómoda acá en la calle, al menos en Tel Aviv me siento más cómoda, es lindo caminar por la calle, ver banderas. En el tiempo que estuve yo trabajé cuidando niños de 2 familias homoparentales y personalmente fue hermoso. Pude empatizar mucho más con la familia, había cuestiones que
digamos, de la vida diaria que están directamente ligadas con el ser comunidad LGBT, y fue muy interesante. En Argentina nunca me había pasado y nada, la verdad que me encantó. Acá me siento mucho más, como más cómoda caminando por la calle o con la visibilización que hay, aunque en materia de derechos falten algunas cuestiones todavía. Bien, y algunos derechos que se reclama desde la comunidad LGBT en Israel tienen que ver con la posibilidad, bueno, de casarse y también de la adopción. El 27 de febrero de este año, si mal no recuerdo, la justicia sacó una resolución, no sé bien cómo se dice, que extendía las posibilidades de adopción a familias monoparentales. Dieron hace un año, todavía no sucedió. Sin embargo, es algo que se venía reclamando y se viene reclamando hace mucho tiempo, y si no me equivoco, el año pasado se extendió también a mujeres solteras. Entonces lo que planteaba la comunidad LGBT es cómo puede ser que una mujer soltera pueda adoptar y una pareja homosexual no pueda, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también en Israel estuvo muy vigente el reclamo en cuanto a la violencia de género, a partir de una situación que ya venía dándose este reclamo, pero se salió mucho a la calle últimamente con respecto a una cuestión que pasó en particular ahora, que se las va a contar Jessy en un ratito. Tenemos voy a mostrarles si me deja, si mi computadora no explota. Ahí va, bien. Me parece y no me deja. Terminamos. Ahí está. Bueno, podía fallar, ¿no? Vamos a verlo así. Mientras él intenta que funcione, yo les comento que si al principio de la charla yo le dije que si en Israel de repente salían 10.000 personas a la calle era una locura. Bueno, cuando en Tel Aviv se manifestó la comunidad gay, salieron a la calle 100.000 personas. O sea, Tel Aviv es, de por sí por excelencia, es como por así decirlo, la capital a nivel... Vamos a suponer que Israel forma parte de Europa, que para algunas cosas lo forma. Sería como la capital europea, por así decirlo, occidental, si quieren llamarlo de esa manera, donde se hace la fiesta gay parade más grande, fuera de joda esto, del mundo. Si alguno tiene la oportunidad de estar en Israel para esa época, es un espectáculo que yo lo vi en mi vida, cuando estuve ahí no lo podía creer, y es un poco chocante, de repente pasar de estar yo viví en Haifa, pero por ejemplo, de pasar por el barrio por ahí más religioso de Haifa y después de repente estar en la Gay Parade en Tel Aviv con más de 250.000 personas, y de Israel y del resto del mundo desfilando prácticamente por todo Tel Aviv, también como un grito de lucha, de combate, etcétera, etcétera, es muy fuerte, y de repente hace de Tel Aviv la capital gay, algunos le llaman así la capital gay del mundo. O sea que en Tel Aviv es muy fuerte este movimiento, tiene mucha representatividad, tiene mucha fuerza, y de hecho el actual ministro del Interior, que fue el anterior ministro de Seguridad, pero a nivel interno de Israel, que se llama Amir Ohana, es de la comunidad homosexual, como también así un ministro de Bienestar Social que se llama Itzik Shmulik, que tiene con su pareja adoptaron un hijo, también forma parte de la comunidad. Y cada vez que se debaten este tipo se dan este tipo de combates, de luchas en la Knesset, son como las dos voces cantantes, y esto es uno a la derecha del mapa político y otro a la izquierda, como Amir Ohana forma parte del Likud y Itzik Shmulik formando parte de Abodá, o de lo que queda de acá, uno a la derecha y otro a la izquierda, es como que son las voces cantantes. Hay mucha más gente, pero ellos son los más conocidos, por así decirlo. Pero bueno,
Y hace poco, justamente, Bibi Netanyahu hizo historia al nombrar el primer ministro homosexual en toda la historia de Israel, que era Amir Ohana, cuando lo nombra como ministro de Justicia, fue como un boom en Israel. Fue como una buena noticia para toda la comunidad y como que en el mundo fue muy bien visto. O sea, y la política israelí es muy compleja, y de repente Netanyahu acá en Argentina lo ven como una persona de derecha, un fascista, todo lo que ustedes escuchan, pero de repente en Israel va y pone un ministro abiertamente y declaradamente gay, homosexual, a ser ministro de Justicia dentro de un gobierno que hace coalición con partidos religiosos ultraortodoxos. O sea, no es un dato menor. Ustedes piensen que los partidos ultraortodoxos, religiosos ortodoxos de Israel, son partidos que es muy duro, no terminan de aceptar, no tienen un discurso tan abierto hacia esta comunidad, ni tienen un discurso tan abierto hacia lo que podríamos decir la posmodernidad o toda esta nueva manera de la deconstrucción sexual y de género, etcétera, etcétera. Entonces, es para que ustedes vean la complejidad de este tema. Sí, totalmente. Una cosa más que por las dudas aclaro es que los matrimonios que no se hacen por el rabinato en Israel, por lo general la población se va a otro lugar a casarse y después entra a Israel ya casado y eso Israel reconoce ese matrimonio, ¿no? Por ejemplo, uno de los lugares más comunes es Chipre, ahí nomás, y no es algo muy costoso. Mismo no solamente son parejas homosexuales que no pueden casarse bajo la ley israelí, sino que... Matrimonio civil. ¿Cómo? No, claro, el matrimonio civil como lo que hay acá, que vas al registro civil y te casás, y no por iglesia, no en el Shil, esos matrimonios no están reconocidos, entonces la gente, yo con mi novia me quiero casar en Israel, me voy a Grecia, me caso civilmente, me dan todos los papeles en Israel, estoy casado. Y la gente hace eso. Mismo, por ejemplo, si una persona que tiene, cuya madre no es judía, pero su padre sí, entonces puede ir a vivir a Israel, puede ser aliada, puede ser ciudadano israelí bajo la ley del retorno, sin embargo, para casarse debería convertirse al judaísmo a través de la ortodoxia, porque si no, no podría casarse con una mujer, hombre judío, ¿sí? Por último, hablando un poco de violencia de género, les había traído esta instalación en Tel Aviv en 2018, hablando de la violencia de género, y por último un caso que sucedió hace poquito que nos va a contar nuestra amiga Jessie. Hola, mi nombre es Jessie y les quería hablar un poquito sobre las manifestaciones que están ocurriendo en Israel durante el último mes con respecto a la violencia de género y el uso y abuso de la mujer en nuestra sociedad. Hace poco menos de un mes, a fines de agosto, se recibió una denuncia muy grande sobre una violación colectiva que hubo en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Una chica de 16 años israelí denunció haber sido violada por algo así como 30 hombres en un hotel. Obviamente un suceso que genera mucho movimiento y muchas opiniones en la sociedad. El mismo día que se recibió en las noticias esta denuncia, automáticamente la sociedad israelí se organizó a lo largo y ancho del país para manifestarse en contra de la violencia de género y el abuso de la mujer. Se reclama a lo grande contra este tipo de violencias y se pide un alto nivel de educación sexual en nuestros jóvenes, en los marcos educativos en los cuales, si no es ahí, nuestros jóvenes no reciben esta educación. Y obviamente, por otro lado, se pide y se reclama el castigo necesario para los violadores en este caso. En estos actos, en estas manifestaciones, se vio todo tipo de población, por suerte, afortunadamente, tanto mujeres como hombres, familias enteras, familias jóvenes con niños, llegaron a las manifestaciones como acto de educación, de transmisión y de explicación. Muchos megáfonos, muchos carteles muy creativos con frases como no es no, como respetame, como te creo, yo te creo, referido a la mujer. Y otros carteles de este tipo, de este suceso específico, como 30 personas contra una, 30 hombres que no son hombres, etc.
Sí es importante recalcar con respecto a quienes formamos parte de estas manifestaciones. Fueron actos abiertos, manifestaciones y protestas abiertas en la calle, abiertos para todo tipo de personas que quieran sumarse. Sí puedo decir que judíos de la comunidad religiosa no se vio, por lo menos yo en mi experiencia personal no vi. Y a diferencia de esto, sí se vieron varias mujeres de la comunidad árabe israelí, que al parecer también es un tema que se toca en su sociedad y que tienen menos escenario para una manifestación a nivel colectivo en la calle. Mi experiencia personal en este caso, yo soy una persona que sale sí a manifestarse frente y en contra de todas las causas que a mi modo de ver son injustas para determinado grupo social. Sí creo en el poder que tenemos al salir a la calle y hacernos escuchar y gritar y alzar nuestra voz y pedir gritando un reclamo que nos parece justo. Creo que es un punto de apoyo al proceso educativo y un poco de creencia también en la próxima generación. Por ahí son temas como más pertenecientes a la nueva generación, y nosotros que fuimos educados de otra manera, creo que tenemos que estar y que tenemos que apoyar y creer. Un sentimiento de unión y de fuerza que pocas veces sentí. Una comunidad entera pidiendo que estas cosas no sucedan, que nuestro rol es educar a nuestros jóvenes, más que todo a nuestros hombres, con respecto a este tema, y prometer de alguna manera a las mujeres de nuestras comunidades que esto no va a pasar, que esto está mal y que no va a volver a pasar. Así que nada, como mujer, como educadora y como ciudadana del país, creo que está en nuestras manos y en nuestra fuerza poder salir a la calle y estar para quienes lo necesitan y lo necesitamos. Bien, me parecen como muy significativas, muy significativas las palabras de Jessie. Creo que yo lo dejaría ahí, resaltar esto que ella dice, que alzar la voz en un reclamo que a nosotros nos parece justo, para cambiarlo para las próximas generaciones. Creo que hay muchas tensiones en la sociedad israelí, ningún Estado es perfecto y ningún Estado tiene un absoluto consenso entre todos sus sectores. Israel no es la excepción, y esto entonces se da en Israel, y todo lo que reclama la juventud tiene que ver con en vistas de mejorar el Estado a futuro. Yo creo que con esto estoy. Gadi, ¿vos querés decir algo ya para cerrar? Tenemos también 5 minutitos para alguna pregunta que quieran hacer. Si quieren, cópiense los Padlets, por si en el resto del día tienen ganas de hacer la actividad, de escribir algún cartel, de dejar su cartel de protesta por lo que ustedes crean en Israel, pueden hacerlo a través de estos Padlets. Así que cópienselos, porque ahora cuando se cierre la conversación se van a borrar para siempre. No los Padlets, pero sí la conversación, bueno, ustedes entienden. Gadi, vos querías decir algo. Yo le doy like a tu comentario. No. Más que nada para que vean y entiendan de que Israel no es una realidad exenta del resto del mundo, sino que tiene sus complicaciones, como todo el resto de los países, tiene sus problemas, y a pesar de que para mí personalmente es el mejor lugar del mundo, por algo hice Aliá en su momento, y por algo quiero volver, y por algo está toda mi familia allá. Pero es más que nada para que estén con los pies en la tierra cuando sale Israel. O sea, yo creo que es posible idealizar Israel, pero teniendo en cuenta todos los problemas que tiene y las faltas que tiene. ¿Para qué? Para que podamos apuntar a algún norte, para que podamos apuntar a mejorar, y para que quizás sea, bien o mal, un país justo para todas las personas que vivan dentro de él. Que no es muy diferente a lo que dice la Megillat Ha'atzmaut, en la Declaración de la Independencia.
Así que, bueno, espero que le hayamos aclarado un poco el panorama de lo que pasa en Israel hoy en día, que para mí es muy importante que todo Madrid esté conectado con lo que pasa en Israel hoy en día, porque es muy importante que si el Janij viene con preguntas, o si de repente me toca ser interpelado en algún espacio de Ezra Tumatí, o si veo que en algún espacio de Ezra Tumatí de repente hay alguna situación no muy simpática o tengo que aportar algo, siempre para mí es muy importante que el Madrid esté informado y sepa lo que está pasando. Muchas veces cometemos el error de hablar de Israel y de hablar de un Israel que pasó hace 50, 40 años, sino hablar de un Israel que está pasando hoy en día, que no es el fin del mundo ni es un desastre, sino que es un Israel como como todo el resto de los países. Un Israel, un país más, con sus complicaciones, con sus beneficios y sus cosas que están mal. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que le hayan pasado bien como se puede por Zoom. Pero bueno, si no lo veo, un placer haber compartido esta hora con ustedes, les deseo lo mejor. Y nada, Dani Alan, que parezca bueno. Ahí les estoy mandando de vuelta, alguno me dijo que por ahí se perdieron los links. Muchas gracias por tus aplausitos, de vuelta. Yo los y las aplaudo a ustedes que con su labor cotidiana, semana a semana, le hacen muy bien a muchos chicos, a muchas familias, y hacen un gran cambio en nuestra comunidad, en este contexto que es angustiante, pero también es esperanzador ver a ustedes haciendo esto, capacitándose, así que nada, las felicitaciones son recíprocas. Les mando un abrazo a todos, a todas, también a quienes conozco de acá, que hay muchos que no veía hace mucho, entonces me pone muy contento verlos. Tenemos 3 minutos porque Suar dijo que podíamos terminar y media, y yo me lo tomo muy en serio lo que me dice Suar, entonces tenemos 3 minutos si alguien quiere preguntar algo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no incluyeron o cuál es como el problema con la Tzabá? O sea, el ejército, los religiosos y los chicos que ahora están como en ese proceso. O sea, yo lo pregunto porque, nada, me interesa, porque si yo estoy allá, tengo que ir a la Tzabá obligatoriamente, y entiendo que hay todo un conflicto interno en Israel, en la sociedad, frente a esta situación. Es verdad, es una gran pregunta. Lo podríamos haber incluido, no lo incluimos por una cuestión de tiempo, pero es verdad que es una tensión como muy importante en la sociedad israelí. Vos decías, bueno, los ortodoxos. Gaby, ¿querés contar un poquito cómo es la tensión en Israel, la ley tal? Es así, en general el ortodoxo no está obligado, el ortodoxo, hablando del judío ortodoxo, el ortodoxo el que va a la yeshivá, en general vive en un barrio ortodoxo, sea Bnei Brak, sea un barrio muy ortodoxo en Jerusalén, y en general familia por ahí humilde, por así decirlo, porque el padre también va a la yeshivá, estudia, qué sé yo, y en general la que trabaja o la que mantiene la familia, por así decirlo, es la mujer. En general, esa persona no está obligada a hacer el servicio la tabá, no está obligada. Lo que sí pasa es que últimamente, en los últimos años, hay como me sale en el razón, hay ganas, por así decir, no es la traducción, pero hay muchas ganas y hay como un aluvión de religiosos que se están enlistando. No son los ultraortodoxos que por ahí conocemos, sino por ahí son más la gente, los religiosos que viven por ahí en los territorios, o hay muchos religiosos que se escaparon de la religión y entonces buscan un espacio y por ahí lo encuentran en la Tzabá. Por ejemplo, en mi unidad, yo estuve en Nájar, en la unidad de combatiente 9, en Granit, no importa, y había especialmente un pelotón dentro de la unidad, un pelotón que era de religiosos, que eran chicos que rezaban, tenían sus rezos al día. Cuando había un rezo que había que sacar la Torá al desierto, porque estamos haciendo campamento, estamos disparando, o lo que sea, se sacaba la Torá, se llevaba. Si de repente tenían que hacer ayuno, se les respetaba el ayuno. Si de repente necesitaban más tiempo para el rezo, porque hay unos rezos que son más largos que otros, también se les respetaba. Como que el ejército está amoldándose un poco a eso, para que de alguna manera todo aquel religioso que tenga ganas de formar parte, se busca no obligarlos. Hay una gran parte de la política y de la sociedad que quiere obligarlos, y otra gran parte de la política y de la sociedad que dice, no, si no quieren, mejor que no vengan. Lo que hoy en día está haciendo el ejército es decir, ok, si no quieren venir, que no vengan, los que quieren venir, que vengan. Nosotros buscamos la manera de que estén cómodos. Claramente la comida es cayer para todos, así que ese no es un problema,
Por ahí el problema es más complicado en respetar Shabbat, porque cuando estás en el CAP, que el CAP sería en la parte, ya cuando estás en la frontera, con ya función militar específica, no hay mucho límite entre Shabbat y no Shabbat. Si hay un problema hay que ir, si no hay problema no importa Shabbat o no Shabbat, o si es festividad. Entonces por ahí se trata de respetar más eso, porque de repente si saben que yo soy religioso y respeto, etcétera, etcétera, y de verdad se trata que, por ejemplo, el viernes cuando entra Shabbat, y yo no subo a hacer guardia, que suba un compañero, y yo reemplazarlo cuando ya salga el Shabbat. Eso es lo que se busca. En la unidad se está buscando eso, yo hablo de lo que yo conozco, que es los combatientes. En el resto de los tafkidim es mucho más fácil porque no es tan rígido como los combatientes. Entonces, por ahí van y vienen en el día a la casa, van una semana dentro de la base, una semana en la casa, todo depende del puesto también. Pero en general el problema de lo que vos estabas preguntando se da más que nada en lo que sería la parte de soldados combatientes. ¿Por qué? Porque el combatiente cierra 14 días en la base y sale 2 días a la casa. Y a veces cierra 21 días en la base y sale 3 días o 4 días a la casa. Entonces, por ahí se da más el problema, donde es todo más rígido. No sé si te contesté en general la pregunta, Sí, sí. Es mucho más complejo, pero en general va por ahí. Sí, gracias. Un placer. Ya tenemos que ir cerrando, sé que quedaron un montón de preguntas por ahí dando vueltas, si quieren, después le podemos dejar nuestro mail a los organizadores del evento. alanmelolo@gmail.com, le mandan todas las preguntas a Alan y él se va a encargar de responderlas. Parecido. Así que bueno, y les respondemos, sí, las preguntas obvio que les vamos a responder. Eso, chicos, sigan con el encuentro de hoy. Ahora sí, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna, en serio, si quieren preguntarles algo, avísennos y nosotros nos encargamos de contactarlos. Y bueno, nada, es muy interesante hablar de esto porque muchos de nosotros venimos de una escuela judía, de educación en la que siempre se nos muestra a Israel como un país hermoso, lleno de cosas felices, que lo es, pero también tiene sus otros lados. Entonces está muy bueno aprender y ver estas cosas. Y nada, gracias a ustedes dos por venir, gracias a todas las personas que se quedaron y que estuvieron escuchando y participaron.